excelente profesional, pionera de la investigación social en el país y sobre todo una mujer solidaria que siempre se ocupaba de los suyos. El nombre de Isis Duarte provoca muchos sentimientos en aquellos que la conocieron, que la trataron y que a su vez estuvieron cerca del corazón de Isis. Es a través de esas voces amigas, esas voces hermanas, que Profamilia quiere rendir homenaje al gran ser humano que fue Isis Duarte. Para mí es imposible hablar de Isis Duarte sin decir que yo tuve el privilegio de ser su compañero durante 7 años. Éramos muy jóvenes ambos. Eso comenzó a principios de los años 70 y la verdad es que para mí ella fue no solamente una compañera sentimental y emocional de mi vida, sino también una compañera intelectual. Yo crecí, aprendí, yo era entonces un joven periodista, reportero que no había hecho mucho avance en investigación social y yo aprendí mucho de haber sido su compañera y haberla visto trabajar durante esos años que estaba de plenitud y de intensidad en sus primeras investigaciones sociológicas y la publicación de algunos de sus libros. Y después, bueno, para Profamilia en el Instituto de Estudios de Población y Desarrollo, IEPD, ella trabajó años allá, encabezó y coordinó varias investigaciones. Después también en las investigaciones referentes a la cultura política dominicana que estuvo ejecutado por la Universidad Madre y Maestra con auspicio de la AIDE y de otras instituciones. Ella también hizo aportes importantes en esas investigaciones. En fin, yo creo que ella dejó una labor intelectual y de investigación social relevante en el país, una de las más relevantes de la sociología dominicana. Hablar de Isis implica necesariamente colocarse en varios ángulos y enfocar la conversación desde varias perspectivas. En primer lugar, en términos humanos, Isis Duarte era una persona extremadamente solidaria, respetuosa en términos personales y profesionales y preocupada por los asuntos de las personas que le rodeaban, no solo lo profesional, sino también de lo personal. Era una persona que permanentemente estaba preocupada de buscarle empleo a la gente del entorno. Era una persona realmente muy solidaria en todos los aspectos. Y en términos de trabajo, yo particularmente puedo decir que al igual que otras personas que tuvimos el privilegio de compartir espacios laborales con ella, aprendí mucho. Aprendí mucho, no solo desde la perspectiva técnico-profesional y conceptual, sino también en el manejo de los propios asuntos que tienen que ver con lo que es la investigación como proyecto desde la perspectiva gerencial administrativa, así como en cuál es el resultado y en qué se traducen esos resultados de toda investigación. Isis Duarte es una escuela en términos de lo que es investigación y de interpretación de la realidad social dominicana. Fue una estudiosa de la sociedad dominicana, tratando de explicar siempre por qué nos comportábamos y éramos y cómo nos comportábamos. Entonces, para mí, eso es Isis Duarte. Y fue el paso de Isis Duarte por el Instituto de Estudio de Población y Desarrollo acá en Profamilia. Yo siempre decía que trabajar con Isis era como pasar por la vida, porque cuando uno trabajaba con Isis, estaba trabajando con un ser humano que aportaba esa parte humana, pero además su conocimiento y su profesionalidad. Y se entregaba con vehemencia a lo que estaba haciendo, pero más que nada trataba de enseñarle a todo el que estaba alrededor de ella
algo nuevo, algo sobre lo que se estaba trabajando. Habían elementos que eran sumamente importantes para ella, como por ejemplo siempre le preocupó lo que era la mujer como jefa de hogar, la condición social y económica de la mujer como jefa de hogar. Y de hecho hizo varios estudios con respecto a eso y análisis. Más reciente, y ya después de haber ingresado en Profamilia, estuvo trabajando con lo que era, que conociéramos lo que era la juventud dominicana, en términos cuantitativos, pero con un análisis de contenido cualitativo, si se quiere. Entonces, para mí, Isis, investigación social y conocimiento es la misma cosa. Es un sinónimo que va unido, pero no un conocimiento per se, sino un conocimiento humanizado. A Isis le preocupaba el ser humano y a través de sus investigaciones destacaba esa condición del sujeto que estaba estudiando. Isis Duarte fue, digamos, una de las pioneras y de los referentes en el trabajo en términos de la sociología urbana. Por ejemplo, su trabajo sobre la superpoblación relativa, considerado en ese momento hasta un clásico. Hizo trabajo también sobre diversos aspectos de la sociología urbana que todavía se estudian en algunas de las universidades de los estudios. Isis también hizo algunos artículos. Hay uno que es incluso un clásico en términos de la sociología política, que es un trabajo que hizo sobre la represión en la época balaguerista, donde ella demostró que la época balaguerista se dividía en dos momentos, en una represión más indiscriminada y en otra más institucionalizada. Y luego, bueno, estuvieron los trabajos ya más en el ámbito de la sociodemografía, de lo que se realizaron o que realizamos juntos desde el IEPD. Ya en esta etapa quizá para mí sea difícil, porque en algunos casos estoy involucrado. Por ejemplo, hay un libro que escribimos Isis y yo que se llama El mito de la familia ideal, que es sobre la familia dominicana y los tipos de jefatura de hogar, que todavía se utiliza en algunas universidades y en algunas maestrías de género para analizar la familia dominicana. Isis indudablemente hizo una contribución, y no hay que negar también el aspecto de la docencia que Isis ejerció desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue formadora prácticamente de una parte de mi generación y de mí mismo. Quizá lo que habría que señalar, además de esa capacidad de Isis, esos trabajos sobre sociología urbana, sobre sociodemografía, que Isis tenía también un olfato único, una capacidad para identificar, vamos a decirlo así, personas con las cuales podría trabajarse. Isis, ya no solamente como investigadora, sino también como administradora, supo reconocer el talento de muchos de los jóvenes con los cuales trabajó y estimuló. Y de hecho yo me siento ser uno de esos jóvenes con los que Isis de alguna manera promovió. A Isis, además de su condición intelectual, la adornaba o tenía una gran calidad como comunicadora. Isis tenía la capacidad de enseñar, de desarrollar los argumentos de una manera que asequible para todos. En lo personal, puedo decir que contribuyó, en mi caso, a cambiar mi visión de la información. Contribuyó mucho a cambiar la formación periodística tiende, y el trabajo periodístico tiende a simplificar, a veces a banalizar el manejo de la información. Con Isis, con sus estudios, con su trabajo y con la experiencia y contacto con ella y con otros investigadores, pero repito, con ella en un primer plano,
cambiaron mi forma de aproximarme a la información y el esfuerzo por profundizar y darle un uso más detenido, más acabado y más completo al manejo de la información. Y creo que eso ocurrió con otros profesionales de la información, porque ella tuvo una dinámica constante de interacción con comunicadores, con periodistas, en lo que influía con su visión, su argumentación, su forma de análisis.